Nuevo bloque de este mediodía de noticias, y antes de ir a la pausa decíamos, vamos a hablar con un amigo de la casa sobre un amigo del cuerpo, el corazón. Y en esta semana de concientización sobre la muerte súbita nos visita el doctor Néstor Lódolo, cardiólogo. ¿Cómo le va? Bien, Bienvenido. muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación, por poder estar junto a ustedes primero y después junto a la linda audiencia que tienen. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos cuando hablamos de muerte súbita? ¿Qué debemos saber? ¿Qué significa la muerte súbita? Claro, bueno, voy a tratar de expresar el concepto de muerte súbita, a diferencia de parada cardíaca, ¿sí? O sea, la muerte súbita es algo inesperado, inapropiado, es algo que sucede bajo un estado de salud normal, que no es precedida de ninguna sintomatología, al menos en las últimas 48 horas. Por eso es que es una muerte que causa mucho impacto en la familia, ya sea porque el lactante, el deportista o el adulto, de muy bienestar y de compartir un fin de semana en familia, el lunes no está. Ese es el concepto de la muerte súbita, inesperada, inapropiada, que de alguna manera es buscando el sinónimo de la palabra súbita, ¿no? ¿Y en qué circunstancias o cómo ocurre la muerte súbita? Bueno, ¿Qué se da en el cuerpo para que eso sí, ocurra? Bueno, en realidad hay tres instancias, al menos hay tres instancias que tenemos que tener en cuenta. Primero, la instancia del lactante y todas las precauciones que tiene que tener aquella mamá con el lactante, o sea, desde que nace hasta el año, siguiendo todos los conceptos y las precauciones que indica de cómo debe dormir el lactante según el pediatra, ¿no? Por eso decía recién que sería lindo en esta semana poder escuchar a un pediatra que tiene mucho más facultades que yo para expresar esto. Yo me siento más en condiciones de expresar cuáles son las medidas necesarias para que no suceda en un campo de deporte o no suceda en una casa con un adulto mayor, que aunque se sabe que es diabético, es hipertenso, tiene mucho colesterol, está tomando medicación, en las últimas 48 horas se sintió muy bien y de un momento para otro no lo tenemos más. O sea, esa muerte súbita causa precisamente mucho impacto. No es que esta persona haya estado internada y falleció. Claro. Es una muerte fatídica que se da en un determinado momento. En cuanto a las precauciones que tiene que tener para que no suceda la muerte súbita en un campo de deporte, sea entrenando o sea compitiendo, están a cargo de todas las medidas de salud que tiene que tener el deportista. Por eso nosotros siempre desde el Consejo Provincial del Deporte dijimos que la prevención en el deporte es muy importante. ¿Por qué? Porque el deporte debe comenzar con la salud del deportista. Aquel deportista de cualquier edad que se dedica al mismo tiene que estar debidamente asesorado, chequeado y convenientemente evaluado. Esa es la condición. ¿Y cuáles son los controles que debe realizarse esta persona, quien se dedica a algún deporte o algún tipo de rendimiento físico exigente? ¿Cuáles son los controles y cada cuánto hay que realizarlos? Los controles pasan por el pediatra, por el clínico y terminan, sí, hoy por hoy, siempre en la figura del cardiólogo. Ya. El niño tiene que tener una historia clínica, el joven, el adulto tiene que tener una historia clínica iniciada donde fundamentalmente sepamos y conozcamos si hay riesgos familiares, sobre todo porque la muerte súbita más frecuente es una afección cardíaca hereditaria con motivo de tener una de las paredes del corazón llamada el septum interventricular muy grueso, cosa que se puede detectar muy bien con el estetoscopio, con un electrocardiograma, sabiendo si algún familiar ha fallecido súbitamente antes de los 45 años. Esa es la principal medida. Y en aquel adulto mayor de 35 años, evaluar, por supuesto, correctamente. Vuelvo a repetir, el deporte comienza con la salud del deportista. Sobre todo aquel deportista de fin de semana, claro, que es donde más
donde más duro pega, porque tanto en básquet como en fútbol tenemos anualmente muchísimos deportistas que han padecido muerte súbita dentro de la cancha. Y no, o sea, 2 días antes, el día antes del partido, estaban perfectamente, ingresaron y de pronto se para el partido porque hay un jugador en el suelo convulsionando o simplemente sin movimiento, no responde, no hay respiración, no hay latidos, y ahí hay que empezar las maniobras de reanimación. Pero esa es la acción de la muerte súbita en el deporte. En el adulto mayor, tener siempre las precauciones de que aquella persona que tiene más de 1, 2, 3, 4 factores de riesgo, llamamos factores de riesgo a los elementos peligrosos que puede adquirir el hombre por enfermedades que son propias de la familia, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, sino que le agrega el sobrepeso, el sedentarismo y el tabaco, pueden ser víctimas de una muerte súbita. Es decir, que antes se asociaba la muerte súbita con algo que no tenía explicación, fue repentina y nada más. Sin embargo, puede existir una patología previa, por eso la prevención y los controles. Exacto, por eso que la figura del pediatra es muy importante para que la madre conozca cuáles son los elementos que tiene que tener en cuenta en ese bebé que duerme, en ese bebé que se alimenta, en el deportista, con su médico de cabecera, con su cardiólogo, en el adulto, con su clínico, con su endocrinólogo, con su cardiólogo. Eso son, de alguna manera, tenemos que generar la oportunidad de que todo esto devenga en el modelo de controles médicos que son necesarios en estas 3 instancias. Y, sobre todo, llevar a cabo a nivel general, en esta semana, tener los conceptos, los criterios firmes para poder, de alguna manera, dejar un mensaje. Mamá, consultar con el pediatra, padres de jóvenes deportistas, estar al día con los controles, conocer los antecedentes familiares, inclusive también en el adulto mayor conocer la incidencia de muerte súbita en jóvenes en la familia, porque hoy una persona puede tener síntomas y ser un anuncio de lo que va a ser una muerte súbita, porque después de los 30 años un fuerte dolor precordial situado en la región anterior del pecho, detrás del esternón, tenemos que pensar en, primero, que puede ser pasible de tener una parada cardíaca. Entonces, realmente, hoy por hoy, el adulto mayor tiene tanto riesgo como el deportista. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, además de tener factores de riesgo o no, estamos todos sometidos a un estrés muy importante. El mundo, la familia, está muy convulsionada. Hay muchísimos agentes externos que de alguna manera condicionan y producen en el cerebro un cambio con una implosión muy grande del cerebro sobre el aparato cardiovascular. Esos neurotransmisores, producto del estrés, de la intolerancia al modelo de trabajo, a la falta de trabajo, a las disputas familiares o a la ausencia de compañía o a la soledad o a la tristeza, todo eso impacta directamente. Estando en un buen estado de salud, tenemos 40, 50 años y por ahí podemos ser también víctimas de esta muerte que causa mucho impacto. Usted decía, vamos a diferenciar muerte súbita de paro cardíaco, claro, aunque la muerte súbita se pueda dar también por un paro. Claro, el paro cardíaco el paro cardíaco es algo que incluye, está dentro de la muerte súbita, pero hay parada cardíaca en caso de que usted esté en una terapia intensiva, esté en tratamiento por una afección cardíaca, no va a ser eso muerte súbita. Eso va a ser una muerte de causa cardiovascular y incluye también una parada cardíaca. Por eso, la muerte súbita es aquello que se da ante un perfecto estado de salud. El niño se acuesta y cuando lo van a despertar está fallecido. El deportista se cae en la cancha y falleció. El adulto se acostó a dormir y cuando lo fueron a despertar a la mañana estaba muerto. Esos son conceptos que tienen que ver, por la cual la parada cardíaca, la parada respiratoria son parte, un componente de la muerte inesperada, inapropiada, súbita.
¿Y qué rol juega conocer las maniobras de RCP o tener un desfibrilador en un campo de juego? ¿Cuál es la importancia que tienen respecto de estas patologías? Es muy importante llegar a tiempo. Sí, es muy difícil a veces en el lactante, ya lo puede explicar un pediatra, pero es muy importante en el campo deportivo porque muchas veces en aquel hombre que entró en calor perfectamente, que hizo una ida y vuelta a través de la cancha, que estuvo jugando con la pelota y de pronto cae, es muy importante saber si respira, si late y saber desde el réfere hasta el director técnico, el preparador físico y los compañeros, poder salvar una vida con las manos. Es muy importante. Si tenemos DEA en la ambulancia, mejor. Si tenemos DEA en la institución, mejor. Por eso que las campañas de concientización con respecto a la reanimación cardiopulmonar se están haciendo desde los ámbitos de la salud pública, desde la Dirección de Deporte, desde la Cruz Roja, en forma masiva. Y tenemos a diario, semana a semana, tenemos a diario la oportunidad de que, sobre todo los agentes de policía, han logrado salvar vidas y sobre todo niños han logrado salvar por una determinada maniobra y en la cual podrían haber fallecido. Es interesantísimo, doctor, y lo importante es tomar conciencia. Ahora, para cerrar, ¿las personas tomamos conciencia respecto de nuestra salud? Mira, somos muy cabezones. Ajá. Nos comportamos con nuestro cuerpo como con nuestro auto. O sea, ¿vamos al mecánico? No, muchas veces no vamos al mecánico, al auto me lo arreglo yo. Y a mi cuerpo lo arreglo yo, que el doctor opine lo que quiera, pero yo voy a seguir comiendo lo que me gusta, voy a seguir tomando lo que me gusta, total, si me tiene que tocar, que me toque. Nunca se piensan las consecuencias de lo que puede pasar si no estoy. Claro. O cómo estoy. Y el valor que tiene, de alguna manera. Por eso, dentro del instituto, tenemos algo así como se llama las medidas de precaución, así como el auto, el microondas, la licuadora, el lavavajilla, tiene un manual del usuario. Nosotros debemos ser conscientes que tenemos un manual del usuario. Tenemos que tener valores de presión arterial, valores de glucemia, valores de colesterol, valores de circunferencia de cintura, cantidad de metros caminados por semana, la vida social, que es muy importante para evitar la depresión, todo eso, pero cuesta. Somos muy cabezones, creemos que nuestra versión es la mejor. Y a veces es una cultura que se hereda, es una cultura que tiene visos de tipo familiar. Claro. Sabemos que hay familias que están en esta línea, hay familias que no. Pero bueno, quería aprovechar la oportunidad para invitar al canal, porque desde la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos se está preparando para el 29 de septiembre conmemorar el Día Mundial del Corazón. Y estamos invitando a muchas instituciones a unas actividades que se van a llevar a cabo ese domingo 29 de septiembre por la tarde en nuestra costanera. Y por eso, de alguna manera también, este camino hasta el 29 tiene que incluir una serie de charlas que toman para tomar conciencia de la importancia que tiene la prevención de la enfermedad del corazón. Gracias, doctor, por la visita y los conceptos. A ustedes, muchas gracias. El doctor Néstor Lodo lo visitó.